Dino es uno de cuadrangular a nivel nacional. Está dividida o está organizada en 10 distritos, de los cuales nosotros somos uno de ellos. Y en el caso soy el representante legal, la parte responsable ante el Estado colombiano de la Iglesia Cuadrangular, y a la vez también de que funcione bien el distrito andino en la parte administrativa. Así de que ustedes hacen parte de una familia bien numerosa. El distrito andino tiene aproximadamente, contando con grupos, 120 iglesias, de las cuales están por lo menos están regadas en 15 departamentos de nuestro país. Así de que somos una familia un poquito grande. En la iglesia cuadrangular a nivel nacional hay aproximadamente 2000 iglesias y estamos en 170 y pico países. O sea, somos una familia bien grandecita. Yo pastoreo una congregación en Ciudad Bolívar, en la parte, intermedia de Ciudad Bolívar. Es una zona de candela, una zona fuerte. Pero yo he creído algo poderoso: no hay lugar donde el reino de los cielos no pueda impactar. Y hace 23 años fui llevado allí para que colaborara 3 meses y se alargaron los 3 meses a 23 años. Hace 28 años que estoy en el ministerio. Hace 33 años que conozco a Jesucristo, o que fui conocido y rescatado por la misericordia de Dios. Estaban presentando a mi familia. Tengo 3 niñitas. Bueno, la bebé tiene 30 años, cumple ahorita en el mes de octubre 30 años. La mediana tiene 32, la mayor tiene 35 años, ya las 2 mayores casadas. La pequeñina es, ahí estamos. Es una foto reciente, ahí está, hasta el feo de uno de mis yernos. Pero es una bendición el muchacho. Lo perdonamos por lo feo, pero lo amamos porque ama a Dios. Entonces ahí están la niña que está pegada junto a mí. El canocito soy yo, conocido, pero no. Es mi niña mayor, Joana Marixa, graduada como ingeniera química y microbióloga de la Universidad de los Andes. La que está enseguida es la bebé, que estudió en la Universidad de La Sabana negocios internacionales. La que está enseguida es la más hermosa de todas, la joya de oro de mi corona, mi esposa, contadora pública y contadora de historias para mí. Y la que está enseguida es médico de la FUCS, de la Universidad de Ciencias de la Salud, que es Gina Paulita. Y Jonathan, que es mi yerno, uno de mis yernos. Bueno, básicamente esa es la familia. La razón por la que estoy en esta mañana realmente es para hacer caso aquí. El pastor Juan Marcos, cuando me invitó a predicar, me envió un comunicado bastante largo, y lo primero que me dijo es que lo saludara de parte de él. Y bueno, yo desde que conocí a Cristo y antes había recibido el buen consejo de hacer caso. Así de que el tema que voy a compartir con ustedes lo titulé, que yo creo que no necesitan clarividencia ni ninguna cosa rara. Se llama Reset por el Espíritu Santo. Y ustedes saben de quién vino la recomendación: del pastor Juan Marcos. Así de que yo voy a hablar de esto. Para iniciar la enseñanza, quiero, si pueden, colocar el texto de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Aunque realmente en ese texto de la escritura no vamos a encontrar un reseteo, allí vamos a encontrar es el formateo. Pero yo voy a dar una explicación un poquito. Los muchachos, para ellos es más fácil cuando nosotros tratamos estos asuntos, porque ellos están más familiarizados con estos temas, ¿no? Y entonces voy a hablar, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, de esta manera, que si alguno, o por esta razón, o la razón es que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Aquí en este texto de la palabra uno ve un formateo. O sea, para los que no saben, yo voy a tratar de explicarlo o voy a tratar de colocarlo a un lenguaje entendible para todos, para aún los que no saben de sistemas. Los computadores, cuando son creados, no tienen ningún tipo de sistema operativo.
Y para poderlos hacer funcionales, entonces se les coloca el sistema operativo. Eso se llama darles un formato. Ese formato tiene como fin que cumpla unas especificaciones para una tarea específica o para desarrollar una serie de actividades para las cuales es creada esta máquina. Ahora, cuando nosotros venimos a Jesús, ustedes saben que el pecado nos había desfigurado y nosotros vivíamos en un ambiente totalmente terrenal. O sea, hay dos ambientes o dos escenarios posibles. Está el ambiente natural, gobernado de alguna manera por las tinieblas, y está el ambiente espiritual gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado el Cristo de Dios, o sea, Jesús el Cristo. Así de que cuando nosotros venimos a Cristo, y es tomando este texto de la palabra, yo le estaba orando al Señor cuando Juan Marcos me dice: vas a hablar de risa en el espíritu. Uno dice: bueno, ¿y cómo se come eso? O sea, ¿cómo puedo abordar eso? Porque eso no es un lenguaje bíblico. Tú no lo vas a encontrar en ninguna parte de la escritura. Es un lenguaje muy contemporáneo, pero la palabra sí muestra situaciones como esta que acabé de citarles en 2 de Corintios. Ahí se habla de el formateo. O sea, toda persona que viene a Cristo recibe un formato nuevo. Y ese formato nuevo es el nacimiento del argumento de la fe. La Biblia dice que sin fe es sencillamente imposible, o sea que no es posible agradar a Dios. Cuando nosotros somos o recibimos este formato de parte del reino de los cielos, quiere decir que hay un inicio nuevo a partir de ahí, y que recibimos un formato donde recibimos el argumento de la fe. Ese argumento de la fe tiene una certificación legal y es hijos de Dios. O sea, eso es un argumento legal, engendrado no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Wow, esto es apoteósico. Y recibimos esa nueva codificación para desarrollar una vida tendiente a mostrar argumentos de la fe. O sea, de alguna manera es tomar el argumento expuesto por los apóstoles y por el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, no solamente Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, sino después dice: por tanto vayan. O sea, la gente va a tener que saber que el reino de los cielos se acercó. Ahora, el reino de los cielos, ¿qué naturaleza tiene? O sea, ¿cuál es el contenido del reino de los cielos? Entonces, el primer argumento que puedo exponer en esta mañana es el argumento de la fe. O sea, cuando Dios crea ese formato en esos hijos nuevos, en esos hombres y mujeres nacidas de nuevo, les incluye la fe. Antes teníamos de alguna manera algún credo o habíamos abrazado algún dogma religioso, pero realmente el argumento de la fe era desconocido para nosotros. Cuando vinimos a Jesús, entonces Dios coloca en esa codificación el argumento de la fe. Dice la escritura que las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. O sea que es imposible que las cosas espirituales tengan un desarrollo o tengan un entendimiento o una comprensión en el terreno natural. De hecho, yo decía en la primera escuela dominical que cuando nosotros llegamos incluso a la iglesia cristiana, la iglesia de alguna manera recibió algún legado de algunos argumentos de carácter religioso. Nosotros siempre escuchamos que no, esto es de lo sobrenatural y lo sobrenatural. Y para mí lo sobrenatural es parte de lo natural. O sea, es la otra parte que le faltaba al terreno natural. La Biblia habla es de lo espiritual. Y de eso, o sea, eso nace o se estrena esto cuando recibimos el argumento de la fe. Cuando recibimos el argumento de la fe, cuando legalmente se nos da la facultad de ser hechos hijos de Dios. O sea, recibimos esa herencia poderosa del cielo a través de la fe. La fe es el argumento del cielo para desarrollar los pensamientos de Dios, para desarrollar lo que hay en el corazón de Dios. Imposible desde el ambiente natural poder agradar a Dios. De hecho, que la palabra del Señor dice que aunque queramos con nuestra carne o en el ambiente o en el plano natural que quisiésemos agradar a Dios, es imposible.
Entonces hablo del primer argumento. O sea, para poder llegar a hablar del reset tenía que hablar de que fuimos codificados por Dios. O sea, recibimos un formato del cielo, recibimos un argumento espiritual de fe. ¿Para qué? Para salir del ambiente. O sea, fue borrada la vieja codificación, el egoísmo, el odio, el pecado, la condenación. O sea, toda la suerte de cosas que conllevaban la antigua vida. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó toda el acta de decretos que pesaba contra nosotros. ¿Entiende eso? Tomó toda el acta de decretos. O sea, esa era la vieja o la antigua codificación. Cuando vinimos a Cristo, entonces, ¿qué pasó? Recibimos un formato nuevo. El viejo formato dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Y que todas las cosas viejas, o sea, todas, pero todas, entonces dice, fueron quitadas, ya no servían. Eso ya era absurdo mantenerlo. Y dice, y fue establecido un formato nuevo para empezar a desarrollar una vida de acuerdo a ese nuevo formato. Cuando nosotros entendemos esto, toda el acta de decretos que pesaba contra nosotros fue quitada y fue clavada en la cruz por Jesucristo. A partir de ahí se inicia una etapa nueva. Y entonces recibimos una codificación preciosa. Una codificación que recibe como legado del cielo la naturaleza misma de Dios. ¿Usted sabe de qué está hecho Dios? ¿De qué está constituido Dios? Dice la palabra, Dios es. O sea, cuando dice de qué está hecho Dios, de amor. O sea, la naturaleza de Dios es amor. Entonces recibimos esa codificación nueva del amor de Dios para empezar a desarrollar ese amor de Dios dentro de un ambiente natural, pero trayendo la realidad del reino de los cielos que se ha acercado y haciéndolo visible a la sociedad, a la gente. O sea, una iglesia que impacta a través del amor de Dios. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces la iglesia sencillamente se convierte en un grupo social bonito, un grupo aparte, un grupo especial, un grupo incluso con una jerga muy particular. Porque sabe que los evangélicos hablamos santo, gloria a Dios, y si hay algo caótico, sangre de Cristo, y utilizamos una cantidad de argumentos, o sea, una jerga particular de los cristianos. Para eso no fuimos rescatados. La palabra de Dios dice que la iglesia, o sea, usted y yo, los hijos de Dios, somos la luz del mundo. Punto. Ahora, para esto fuimos codificados, para mostrar la realidad espiritual del reino de los cielos en un ambiente de necesidad absoluta. ¿Cómo está esta sociedad? Nosotros acabamos, o por lo menos hasta ahora estamos tratando de salir de la pandemia. ¿Y qué nos dejó esa pandemia? Bueno, una cantidad de gente muerta. Nosotros tuvimos que perder algunos pastores. O sea, la pandemia, pero bueno, entre comillas, perder, porque están en la presencia del Señor. Están mejor que acá, mejor allá que aquí. Pero los que nos quedamos, por alguna razón, fuimos dejados para seguir haciendo la tarea del reino de los cielos. Cuando recibimos esa nueva codificación, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Se lo voy a colocar en palabras de la Biblia, por labios del mismo Señor Jesucristo. Dijo que usted y yo, que éramos, o sea, extraños al olivo o a la vid verdadera, fuimos injertados en la vid verdadera. O sea, eso habla de una nueva codificación, ¿cierto? Pero también ahí nace una responsabilidad: producir. Dígale al que está a su lado, producir. ¿Y sabe qué es producir? Un arbolito o una matica muestra de qué está hecha por lo que produce. Yo puedo ir al campo y no sé nada de agricultura, pero cuando yo miro, digo, ese árbol es de naranja. ¿Por qué razón? No, eso no me lo reveló nada raro ni nadie raro. No, sus frutos evidencian lo que es. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son pacificadores.
O sea, llevamos paz, no es dándole golpes a la gente, no es dándole garrote a la gente. O sea, hay un impacto social que la iglesia debe desarrollar. Ahora, no vamos a ir tan lejos. Empezamos desde la casita, ¿cierto? ¿De dónde empezamos? Yo puedo hablar bien bonito, predicar aquí bonito. Hoy me siento un poco descubierto porque no estoy con mi esposita. Porque cuando yo predico y está mi esposa, entonces a uno le daría vergüenza predicar cosas que uno no vive. Pero de alguna manera yo sé que alguno le va a contar sobre qué hable. Y no que diga que es chismoso, no, yo estoy diciendo eso. Fuimos codificados por el reino de los cielos para hacer algo. ¿Qué necesita saber la gente que está allá afuera? Bueno, que la iglesia, que es la luz del mundo, le muestre por dónde ha de ir. Pero cuando nosotros mismos no sabemos para dónde vamos, escúchame bien. Partí la enseñanza hablando de que recibimos un formato especial para hacer algo para Dios. La pregunta es, ¿yo como cristiano estoy cumpliendo la función para la cual fui codificado? Dice la Biblia que todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿cierto? Ahora, ¿a qué estamos obligados con ese formato? El primer argumento que utilicé fue: recibimos del reino de los cielos un beneficio. ¿Cómo nosotros estamos cumpliendo con la tarea que nos fue encomendada? Usted como cristiano en su entorno, para no ir tan lejos, como papá, ¿cómo soy? Como esposo, ¿cómo soy? Como hijo, ¿cómo soy? Como yerno, ¿cómo soy? Porque aún hay cristianos evangélicos que dicen que la suegra es el enemigo público. Y no es cierto. O sea, uno va a tener que mostrar las evidencias tangibles. ¿Sabe que la mejor forma de predicar es con el testimonio? Cuando nosotros entendemos que recibimos una codificación, o sea, la forma en la que vivimos, o sea, somos nuevas criaturas, o sea, una codificación nueva para vivir una vida nueva para la gloria de Dios. La pregunta es: usted como cristiano, bueno, ¿cuánto tiempo? Primero que todo, no me conteste a mí, allá en su interior, haga una retrospección y dígase a sí mismo: en los años que llevo como cristiano, ¿a cuántas personas he ganado para Cristo? Voy a abrir un paréntesis. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Yo aprovecho porque esto es una de las recomendaciones de Juan Marcos. Juan Marcos recibió la bendición. Ustedes tienen una tarea de desarrollar la obra en Leticia. Nosotros en la iglesia local, las iglesias están obligadas a multiplicarse en iglesias. Yo llevo 23 años en el ministerio y ahorita estamos trabajando para, bueno, ya la iglesia está fundada, pero ya compramos una propiedad, estamos desarrollando un terreno, estamos haciendo una construcción para fundamentar una iglesia y soltarla, para que el reino de los cielos siga la tarea. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? Usted. ¿Cómo va a mostrar la evidencia que usted es luz del mundo cuando la gente vea que usted es un excelente esposo? Que usted no es miserable con la esposa. Que yo sé que eso no hay aquí. Que bendice a su esposa, que ama a su esposa. Yo llevo 36 años de casado. Me casé a los 22 añitos, siendo un pollito. Y nos ha durado 36. Y la verdad, con todo el corazón les digo, yo le digo a mi esposa, hace unos días hablábamos, y yo sigo enamorado de ella. O sea, qué rico es uno experimentar esa sensación de uno todavía sentir mariposas, así sean más chiquitas, en el estómago. Ya uno no siente las mariposas de la pasión de los jóvenes, pero uno todavía siente esa cosita rica ahí. Ese es el testimonio que estamos mostrando hacia la sociedad. Como papá, como soy, como hijo. Mi mamita tiene 95 años, va a cumplir 96. Y todos los meses, lo primero que yo hago, dos cosas sagradas
Eso es testimonio. Mi diezmo y la cuota de la comida de mi mamá. Y saben, y más encima mensualmente tengo que darle plata a una hermanita mía que vive con mi mamá y la cuida. Y le doy más plata a mi hermana que a mi mamá. Porque es una obligación. Testimonio. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y saben, y a mi suegra le doy plata a mi esposo para que le haga el mercado a mi suegra. Mi suegra. A esa vieja le debo un favor grande. Me crió a esta mujer que es una maravilla, que me ha durado 38 años y medio al lado. 2 de novio y 36 años criándome 3 chinas y ayudándome a criar a mí. Porque no hay esposa que no coja al esposo como si fuera chino chiquito también. Hasta que lleguen a entender que sí ya estaba, que lo puede ayudar a formar. Entonces estamos hablando codificados. Estoy hablando, usted tiene una responsabilidad de mostrar a Cristo en su vida. Yo quiero que usted entienda algo. Dios tiene un plan perfecto cada vez que salva a alguien. Y bueno, cerré el paréntesis porque lo dejé abierto. Estoy hablando de formateo y el sistema no puede dar nada abierto. Hace 33 años, por la bondad del cielo, Dios hizo una interrupción en mi vida. Casado con una mujer evangélica y un mundano perdido. Y yo vivía un infierno con una mujer evangélica. Uno casado con una evangélica es vivir en el infierno. Y ella casada con un mundano, pues imagínate, peor. Pasado el tiempo, Dios hace una interrupción en mi vida. Diagnóstico de esa interrupción que Dios hace en mi vida, un diagnóstico clínico: invalidez de por vida. ¿Cuántos años tenía yo? 29 años, ya tenía 3 hijas, juicioso el muchacho. 29 años, claro, eran otros tiempos. Cuando soy diagnosticado, o sea, una invalidez, yo era un militar, un hombre que la vida militar desafortunadamente trabajan tanto la parte emotiva que lo castran a uno en las emociones. O sea, lo dejan a uno casi inhabilitado en el terreno afectivo emocional. Entonces, siempre me desarrollé pensando: los hombres nunca lloran. Pero resulta que una mañana de esas, después de estar inválido a los 29 años, tú sabes que es estar una persona con todos los sueños en la mente, porque es que eso es lo que uno de joven sueña tanto, hermano. Uno se quiere comer el mundo, uno es Superman. Mejor dicho, Superman le queda a uno en calzoncillos. Cuando uno está joven, uno piensa que uno es el hombre de acero. Pero cuando me doy cuenta, hermano, después de 5 minuticos, un accidente tonto, casi parado en un carro, hermano. Yo bajaba por la calle 26, paro en una fila de carros, había una manifestación por la 7ª, todos bajamos por la 26, soy el último carro en la fila y venía otro mínimo a 140. Cuando vio la fila de carros frenó, pero tú sabes, a 140 kilómetros. Lo cierto es que quedó un espectro de frenada en la carretera de 18 metros antes de la colisión. Y mi carro quedó 18 metros más adelante de ese carro después del impacto. Vuelto pedazos, yo quedé metido en un... Después de eso, el diagnóstico clínico: el Superman, y era menos que un huevo endeble. Ahora estaba discapacitado y empezaba a hacer un desecho social. Perdido en el pecado y ahora imposibilitado físicamente. Estando en ese periplo, en ese viaje, en esa nueva experiencia terrible, una mañana me levanto, de esas mañanas que uno se levanta bravo. Y que uno se levanta bravo con uno mismo, con las pulgas, con todo. ¿Alguna vez usted se ha levantado así en la mañana? Que nadie le ha hecho nada, pero que usted se levantó bravo. Y ese día reté a Dios porque no lo conocía. Me levanté tan bravo que me metí con el que menos debía haberme metido. Reté a Dios. Y no le digo que porque sería idiota, o sea, idiota es una idea tonta, o sea, idiota.
Es una idiota, o sea, una idea tonta pelear con su hacedor. Gusano soy y no hombre, dice la Biblia. Imagínate. Entonces yo reto a Dios y esa noche pasó todo el día, no pasó nada. Uno puede pensar, bueno, a Dios se le olvidó que yo lo había retado. A las 9:30 de la noche llega un personaje llamado Jesús. O sea, en griego Jesús es Salvador, Cristo ungido de Dios. Entonces llegó ese personaje y imagínate un tipo perdido en el pecado y que Jesús llegue a su habitación y usted sepa quién es. ¿Que cómo pasa eso? Yo lo que entiendo ahora por el Espíritu es que el pecador más pecador sabe quién es a causa del soplo de vida que Dios le dio a todos los seres humanos. Esa partícula que tiene todo ser humano, aunque esté podrido en el pecado, es lo que lo hace conocer en algún momento quién es el Señor. Entonces llegó a mi habitación y se sentó en la cama. Cuando él se sentó en la cama, hasta el colchón se bajó donde él se sentó. Y ¿saben qué me enamoró? En la primera escuela dominical se me olvidó contar esto, pero si algo me enamoró de Jesús, yo estuve una noche con Jesús y nunca me condenó. Y te estoy diciendo, yo era un pecador, había sido un asesino, había sido, o sea, tristemente había utilizado el argumento de la limpieza social para liberar a la sociedad del lumpen, o sea, de la crema innata equivocada. Y uno piensa que hace un bien cuando uno está mandando gente directamente al infierno sin opción de salvación. Eso lo sé ahora, no lo sabía en su momento. Pero Jesús se revela a mi vida. Y saben, nunca me condenó en toda la noche. Yo no recuerdo un solo momento que me haya dicho, es que usted es un cochino pecador. No. ¿Sabe cuál fue el argumento desde que llegó? Amor. Amor. O sea, no solo transpiraba amor, hablaba amor. Me empezó a hablar, pero me empezó a hablar de amor. Y es cosa rara un hombre castrado en sus emociones, que no llora, que los machos no lloran. Y cuando él me empieza a hablar, yo empiezo a chillar. O sea, chillar es más que llorar, para que me entiendan. Y yo empiezo, pero era una experiencia, cada palabra que me hablaba era una ola de corriente que entraba por acá y hasta la planta de los pies. Esa era una olada de corriente, pero no era corriente que te asusta, no, era algo tan delicioso. El resultado de eso, 5 de la mañana, soy un hombre nuevo, procesado por Dios. Cuando Jesús se va a las 5 de la mañana, yo le digo, bueno, si usted fue el que habló conmigo durante la noche, mi esposa dice que este libro negro que está ahí es su palabra, quiero que me muestre que usted lo que me dijo está ahí. Y yo abrí la Biblia, no usando la brujería evangélica, porque hay evangélicos que donde, o sea, babas y azar, donde caiga el dedo es que tú me vas a hablar. Eso es brujería evangélica. O sea, palabra, babas y azar. Entonces yo abrí la Biblia no aprendan mañas, por favor. Entonces abrí la Biblia de ipso facto y estaba en Primera de Juan. Ustedes no se imaginan, lloré más que toda la noche porque estaba comprimido en Primera de Juan. O sea, el lenguaje del amor trazado en la palabra ahí. Wow, él me había hablado con lo que estaba escrito, que yo no conocía que estaba escrito. Estoy hablando de una nueva codificación. Esa experiencia mía, yo estoy hablando de algo que sé de lo que estoy hablando. Entonces conozco a Jesús y lloré, y ese momento fue tan relevante para mi vida porque entendí que Él hablaba por la palabra escrita. O sea, no te habla de una manera diferente. Aunque si ustedes, la experiencia fue espiritual toda la noche, pero me habló, y cuando yo voy a mirar está en la Biblia lo que me dijo. Bueno, si yo hubiera sabido de la Biblia, yo hubiera conocido teología, y yo no sabía nada de eso, pero estaba ahí. Entonces empecé a entender que esa es la palabra de Dios y la forma en que Dios habla. Lo segundo que me encuentro es que cuando yo en ese claro, era estrenar algo nuevo, en esa codificación nueva. Yo me levanto a la mañana siguiente y empecé a ver a la gente más bonita. Yo decía, de verdad que esa experiencia única. Hacia donde miraba, había dejado de vivir una vida en blanco y negro. Ahora todo estaba, o sea, era como si hubiera estallado una bomba de colores. Donde miraba yo veía todo tan bello, la gente era hermosa. Yo no veía a la gente tan deforme como la veía, con tanta precaución. A mi esposa la veía bella, veía todo tan hermoso, pero yo me levanté discapacitado.
había ocurrido algo poderoso. Lo segundo que encuentro en la palabra es: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no sabía orar, no había tenido la oportunidad de aprender a orar, pero cuando me encuentro eso, empecé a buscar gente donde hubiera gente enferma, allá estaba metido. Y empecé a ver milagros de creación. Vi gente sana de SIDA, vi gente enferma terminal con tumores cancerosos en su cuello que le sobresalían 3 centímetros, infestado todo con dictamen clínico de 3 meses de vida, y viendo cómo la gloria de Dios cae sobre ellos, se revierte el poder de la muerte y el poder de la vida de Cristo surge en ellos. Y empecé a ver milagros poderosos, vi piernas crecer, vi cosas, y yo decía: wow, yo quería más, yo quería más, porque había sido codificado para algo nuevo. Y no conocía la Biblia, la estaba conociendo, pero cada vez que encontraba algo, lo quería explorar, lo quería explotar. Esto que estoy enseñando hoy me lo dio el Espíritu Santo. Yo le decía: yo cargo en mi Biblia como 35 bosquejos nuevos que no los he predicado en ninguna parte, pero siempre le digo: Señor, es lo que tú quieras decirme. He tenido experiencias en que a veces tengo bosquejos, y el día donde tengo que ir a enseñar en la madrugada, el Espíritu Santo me despierta, me dice: esto es lo que quiero que digas, solo el último día. Y me tengo que levantar 6 de la mañana, y claro, es como si me entregasen las herramientas, la lana y las agujas de crochet para tejer, y puedo empezar a tejer, y cuando veo el resultado de eso, la gloria de Dios desciende. No tuve tiempo para aprender manías. Lo que te estoy diciendo es: yo no sé cuánto tu tiempo llevas en el evangelio, pero te quiero decir algo. Lo que tú necesitas, y escúchame bien, fuiste codificado para algo grande, pero te has estado llenando de argumentos. Cuando sea teólogo, cuando tenga más y más conocimiento, cuando sepa, y te llenas de tanto conocimiento, a la postre no vas a hacer nada. Te digo, no sabía orar. La primera mujer que le dio una orden espiritual había estado clínicamente 17 días o 22 días en el hospital. La sacaron no porque estaba sana, sino porque necesitaban la cama y no tenía a su familia para pagar más. En ese tiempo no había el CISBEN. Y yo llego a la casa de ella, le digo: mujer, ¿tú crees que Jesús te sana? Me dijo que sí. Yo le digo: volteese para acá. Y me paré frente a él y digo: úlcera gástrica, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de esta mujer. Empezó a vomitar agua como por 2 minutos, vomite y vomite y vomite, y quedó completamente sana para la gloria del Señor. Porque eso es lo que Jesús quiere hacer, no que tú compliques los argumentos y los asuntos de la fe. La fe es sencilla, la razón es complicada. Cuando tú tratas de llevar la fe a la razón y la razón a la fe, hermano, chocan. Te quiero decir: Dios está planeando algo grande para ti. Cuando Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, no te sacó para ser parte de un grupo especial. Te sacó para ser un anunciador de sus virtudes. Para ser un anunciador de sus virtudes. ¿Sabe las experiencias que yo he visto en el trasegar de mi vida espiritual? Yo les decía, empecé a ver gente nueva llegar a los pies de Cristo. Yo conozco a Jesús esa madrugada, y yo había construido una casa solamente para guardar mi carro. Tenía un espacio para guardar 4 vehículos. Yo iba allá, me pegaba a una columna, oraba, y yo estaba discapacitado, y le decía: Señor, aquí estoy, quiero tener una experiencia poderosa contigo. Saben, escúchame bien, hay mucha gente en las iglesias cristianas que recibió a un Dios que lo heredó de alguien que se lo dio, pero que no han tenido la revelación de ese Dios. Oh, Jesús. Hay mucha gente que está en las iglesias cristianas, y uno dice: ¿por qué no ves cambio en ellos? Recibieron a un Dios limitado por el concepto de la religión. El que yo conocí se reveló a mi vida, y desde que se reveló a mi vida, yo no he hecho más que ver su obrar, su obrar, su obrar, su obrar, su obrar, su impacto, su gloria, su plenitud. El asunto es: Dios está pensando en ti. O sea, fuiste rescatado de las tinieblas y traído a su luz admirable. Pero ahí hay un pero. ¿Para qué?
Y usted puede gastarse su existencia ahí sentado, sin propósito y sin dirección. Si estás en ese estado, tú necesitas un reset, un reseteo. Escúchame bien, es diferente formateo a reseteo. Reseteo es volver al estado original de la codificación. ¿Me están entendiendo? O sea, es volver al estado original. ¿Qué cosas te han desgastado? Gente te falló. Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana porque este fulano me falló, porque he visto malos testimonios. Hermano, yo en mi vida, te lo voy a contar una historia. Acababa de conocer a Cristo y estoy construyendo un apartamento. Contrato a un maestro cristiano, un carpintero. Me cobra un dineral. Le pago por hacer una obra y me roba. Cristiano, evangélico. Predicaba en el altar, en el púlpito. Contrato un borrachín, un constructor borracho, y me cumple. Contrato un ornamentador borracho y me cumple. Y el evangélico me robó. ¿Sabe cuántos meses tenía de convertido? 3 meses. Pero a mí no me importó que ese tipo me robó. ¿Y sabe por qué no me importó? Porque nunca Jesús me falló. El que me falló fue el hombre, no Cristo. Porque yo conocí fue a Cristo. Lo último que terminé haciendo con ese hombre fue, le dije, hágame una puerta. Y quedamos pagos. En ese entonces, hace 28 años, 27 años, una puertica, hermano, de unos 70 de alto por 80 de ancho, 450,000 pesos. Ni que fueran chapada en oro. Pero le dije, hágame eso y dejamos así. Cuando tú conoces a Cristo, jamás argumentarás lo que te hicieron, lo que te hacen o lo que te harán, porque Cristo nunca te falla. Cuando necesito ser reseteado, cuando Dios me codificó y me llené mi vida de los argumentos equívocos diferentes, porque no lo hizo Cristo y no lo hizo el Espíritu de Dios, sino lo hicieron mis conceptos naturales o el corazón afectado, el corazón dolido, el corazón herido, el corazón resentido, que es como un imán para tomar las cosas negativas. Cuando necesito un reseteo, cuando yo dejo de oír la voz del Espíritu que me puede hablar y me puede decir, haz esto, haz aquello. Yo había dado un texto de Lucas en el capítulo 2, verso 17, cuando está un hombre llamado Simeón, o sea, un hombre cualquiera. Colocaron el nombre porque no era tan relevante Simeón, pero sí era relevante lo que pasó con él. El Espíritu Santo le había dicho que él no moriría antes de ver al Salvador del mundo llegar a la tierra. ¿Por qué tomo ese texto? Porque era importante, que tenía una afinidad para oír la voz del Espíritu. Tenía una afinidad para oír la voz de Dios. El Espíritu Santo le había dicho, y si le había dicho es porque él oía. Y cuando el Espíritu Santo le dice, y movido por el Espíritu Santo, algunos de nosotros ya el Espíritu Santo ni nos mueve, ni con dinamita. Y dice de Simeón, usted puede luego leerlo en la casa, y movido por el Espíritu vino al templo. Le hago una pregunta. Yo estoy convencido que este Simeón no era un vago. Yo creo que era un tipo de trabajo. Algo estaba haciendo y algo le tocó dejar de hacer para ir donde el Espíritu de Dios le decía. Cuando necesito un reseteo, cuando yo hago lo que me gusta y lo que quiero y no lo que el Señor me está pidiendo que haga. Dios tiene un plan para ti, pero tú puedes seguir con tu propio programa. Dios tiene sueños para tu vida, pero tú puedes seguir con tus propios sueños.
¿Qué tanto el Espíritu de Dios te puede mover a ti? Cuando Juan Marcos me dijo, quiero que el tema que hemos tratado este año es reset, y yo decía, si busco en la concordancia no voy a encontrar nada de reset, ni de codificaciones, ni de sistemas, ni de informática. Pero si estaba ahí. Escúchame bien, iglesia. El sueño de Dios para su amada es que su amada resplandezca. Pero para ello debe haber tanta rendición en nosotros. Cuando el Señor me coloca en el servicio, yo estoy haciendo cosas. Recuerdo tanto, una ocasión yo llevaba unos 4 meses de convertido, pero era un predicador activo, porque ¿cómo me puedo callar si yo conocí a Jesús? ¡Wow! ¿Cómo me puedo callar? ¿Cómo no puedo estar enamorado de alguien que yo conocí? No me lo contaron. Y fui a una ferretería. Había una mujer que era testiga de Jehová. Yo le predicaba de Cristo y siempre se ponía brava y me decía, no me hable de eso. Les crean una estructura y te utilizan argumentos, o sea, los codifican de tal manera que tienen razones, aunque negativas y equívocas. Pero cuando tú tienes el Espíritu, tú desbaratas todo argumento. Y llego y estaba llorando. Esa mujer se llama Elsa. Hoy en día es una excelente, es una mujer que ama a Cristo, o sea, desde sus huesos. Y yo fui a predicarle y la veo llorando. ¿Qué pasó, Elsa? Mi esposo se está muriendo, tiene el 70% de las arterias de su corazón taponadas. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Hoy tú tienes la oportunidad de conocer al Cristo que yo te predico. ¿Dónde está su esposo? Está en la clínica Chayo, está internado, lo tienen con oxígeno, está conectado a máquinas. Y yo le dije, escúchame bien, vaya y sáquelo y tráigalo ahí era una célula a puerta abierta. Y yo le dije, tráigalo ahí en el lugar donde yo inicialmente me ponía a orar solito a puerta cerrada. Ahora la puerta estaba abierta para que otros fueran. Y yo le dije, tráigalo, no se va a morir. ¿Sabes cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que no se va a morir. ¿Por qué razón? Porque lo dije yo. ¿Y por qué lo dije yo? Porque la palabra lo dice: y pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese día esa mujer salió para la clínica Chayo, firmó papeles y se lo trajo. A las 7 de la noche está llegando, parquea un taxi y bajan un hombre agarrado. Claro, sin oxigenación no hay fuerzas, no hay vida. Y cuando lo bajaron y lo introdujeron, le tocó sentarse en una silla y chuparse 1 hora y media de predicación. Yo tenía que predicar la palabra. Y yo no iba a orar por él porque se estaba muriendo, que no se iba a morir. Esa noche, escúchame bien, ni siquiera yo había orado. Porque después el hombre se paró y testificó. Dios, no, cuando yo venía que no podía respirar, pero tan pronto pasé la puerta de este lugar, empecé a respirar bien. Porque Él está vivo, porque el reino de los cielos se acercó, y porque esto es lo que hace que la gente vea la realidad poderosa del reino de los cielos. Cuando la iglesia necesita un reseteo, cuando la fe de la iglesia ha enfermado, cuando la fe de la iglesia y la productividad de la iglesia casi está extinta. Ese día esa mujer recibió a este Cristo vivo y no se ha podido separar de Él. Yo no sé cuál es
el proceso por el que has pasado en tu vida. Pero lo que sí te digo es: mi Dios conoce el resultado final si te acercas a Él. Y vas a terminar siendo lo que el Dios dice que es, no lo que tú estabas pensando. Pasé de estar en el diagnóstico de invalidez a estar sano un día que determiné que ya no quería más estar inválido. Dije no más, y se acabó, y se acabó. Cuando la iglesia necesita un reseteo, cuando los hogares cristianos están oscurecidos por la amargura, por la tristeza, por el desazón, cuando Cristo dejó de señorear en la relación de ellos, cuando los hijos están viendo el testimonio de sus padres oscurecido por los conflictos y por los pleitos, ahí es cuando necesitamos un reseteo en el espíritu. Cuando tenemos que venir a la presencia de Dios, no para decirle: Dios, dame más y más de ti, Señor, sino: ven, Señor, porque te entrego más y más y más de mí. Estoy dispuesto a darte más y más de mi ser. ¿Saben qué me ayudó a mí? Cuando yo tomé la determinación de servir al Señor, le dije: donde quieras, cuando quieras y como quieras, no tengo límites. Y planeó que fuera a Ciudad Bolívar. Yo no entendía, era una locura. Me lleva a pastorear una iglesia estrato 0 cuando yo vivo en un estrato 4. Cuando mi esposa estaba bien comida, bien alimentada, mis hijas bien vestidas. Llego a una congregación desempleada, arruinada. Y yo no entendía. Pero Él es genial. Él es un genio. Él sabe lo que hace. Esa congregación arruinada hoy en día me da un sueldazo. Me pagan mejor sueldo que un gerente de banco. Esa congregación arruinada hoy en día, la mayoría son empresarios con una economía sólida. Tengo personas que una sola persona diezma 2 millones, otro 2,5 millones. Diga lo que quiera, yo conozco, no por la plata, conozco al amor de los amores, al amado de los amados. Cuando la iglesia necesita un reseteo, cuando la iglesia dejó de amar las almas de los perdidos, cuando nos encerramos en nosotros mismos, mirando nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestra casa, los nuestros, y cuando dejamos de ver el dolor de los que se están perdiendo y que no quieren estar perdidos. Hay gente que está arruinada y no quiere estar así, pero no saben cómo salir, y usted y yo tenemos la respuesta para ellos. Tú tienes al Espíritu de Dios, y una palabra tuya transformará la vida de ellos. Los mejores líderes que tengo, algunos de ellos eran atracadores, delincuentes. Hoy en día son empresarios, generan empleo, generan recursos, con su testimonio bendicen. Escúchame bien, el tiempo es corto, aprovechémoslo al máximo. Que seamos como Simeón, que era un hombre cualquiera, pero que tenía los oídos abiertos para oír la voz del Espíritu. Una de las súplicas de mi corazón al Señor es: Dios, que la gente te conozca, que se deshagan del Dios heredado y abran el corazón y el alma y el espíritu al Dios revelado. David fue diferente cuando tuvo esa revelación de la gloria de Dios. Isaías: ay de mí que soy muerto. O sea, cuando tiene esa revelación de la gloria de Dios, la vida se parte en dos. ¿Sabes lo que necesitas en ese reset? A veces ni ya tenemos fuerzas porque perdimos los sueños. Desde que conociste a Cristo a este tiempo, ¿qué cosas se han afectado?
Al principio deseabas hacer cosas para el Señor, ahora ya no tienes interés ni siquiera en congregarte. Ya no tienes interés en lo espiritual. Las cosas del mundo te atraen, te llaman. Ahí es cuando tú necesitas un reseteo, volver al principio de cuando Cristo te lavó en su sangre. Tengo una buena noticia para ti, hijitos. Habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si te has equivocado allí donde estás, quiero que inclines la cabeza. Yo estoy sintiendo una unción especial del Espíritu moviéndose en este lugar. Mientras yo hablaba, yo estoy viendo lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Porque esto no lo produce el hombre. El que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. Eso no lo puede hacer el hombre. Si estás en esa condición, dígale: Dios, estoy como un árbol seco. He sentido que las fuerzas me abandonaron. Las ambiciones espirituales casi que han desaparecido por completo. Dígale: Dios, reconozco el estado paupérrimo en el que está mi espiritualidad, pero vengo a ti. Vengo a ti porque tú tienes palabra de vida eterna para mí. Dígale: Dios, mi vida está hecha trizas. Estoy hecho pedazos en mi fe, pero vengo ante tu majestad para que recojas estos pedazos y hagas de mí conforme a tu parecer. Dígale: me rindo. Ya no lucharé más con mis ideas, ni mis pensamientos, ni mis argumentos naturales. Vuelvo al argumento de la fe. Señor, si tienes que desbaratarme, hazlo, porque tienes el poder para hacer nuevas todas las cosas. Dígale: Dios, me entrego, me rindo, me someto. Ya no quiero luchar más. A ratos, Señor, he tratado de ir a la iglesia, me he esforzado en el terreno natural, pero ya vengo arrastrando los pies. Soy honesto, a veces ni quiero estar aquí. El Espíritu de Dios me habla de un hombre que está en este lugar, que era del servicio, un hombre que estaba dispuesto para hacer, pero que ahora está en un estado de resequedad. Dios dice: en ti estoy pensando. Yo te conozco. Y no te sigas escondiendo en la cueva donde te has ido para refugiarte, porque no he dejado de soñar contigo. Si tú estás dispuesto a salir de tu escondite. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Hay una unción especial de Dios restaurando. Toca, Espíritu de Dios. Toca, Espíritu Santo. Mira la vida de este varón soberano, Dios. Allí donde